Vamos a encontrar la solución de la siguiente ecuación diferencial utilizando el método de diferencial exacta. Entonces, tenemos que seguir algunos pasitos que están descritos aquí en el pizarrón, donde el primero de ellos consiste en verificar si la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, para poder aplicar el método de diferencial exacta. Para eso requerimos hacer un par de derivadas parciales. Hay que recordar que todo lo que esté multiplicando a la diferencial de x, que es lo que tenemos aquí arriba, lo podemos bautizar con una letra M mayúscula que indica que esto es que indica que es una parte de la función dependiente de x y de y. Ahora, por el contrario, todo lo que está multiplicando a la diferencial de y le vamos a llamar n mayúscula. Cada uno de estos términos vamos a recordar rapidísimamente que corresponden a derivadas parciales de la función que queremos obtener. Hay que recordar entonces que m va a ser igual a la derivada parcial de una función dependiente de x y de y, derivada parcialmente con respecto de x. Y por el contrario tenemos que n es igual a la derivada parcial de la misma función, pero ahora con respecto de y. Por último, hay que recordar también que esta función de x y de y, que es a lo que queremos llegar, es el resultado que queremos obtener, lo vamos a poder considerar como una c, es decir, una constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a verificar si es una ecuación diferencial exacta. Para esto, tenemos que derivar parcialmente m y n, pero con respecto a diferentes variables. Vamos a anotar el valor de m, que es 2xy cúbica más 1. Primero, si esta m está aquí con sus términos x y y, cualesquiera, no importa, hay que recordar que está multiplicando todo eso a la diferencial de x. Eso quiere decir que vamos a tener que derivar parcialmente con respecto a la variable contraria, es decir, con respecto de y. Eso quiere decir que tendremos la derivada parcial de m con respecto de y, en este caso, porque la diferencial de x es la que está asociada. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Considerando a todo lo de x como una constante, claro está, aquí tendremos 6xy cuadrada. Ya tenemos la primera parte, la derivada parcial. Ahora, vamos a ver qué pasa con n. N va a ser igual a todo esto que multiplica la diferencial de y. Esto es 3x cuadrada, y cuadrada, menos 1 sobre y. Esto asimismo, para verificar que sea una ecuación diferencial exacta, lo derivamos parcialmente, pero con respecto a la variable que no está asociada. Si aquí tenemos diferencial de y, derivamos con respecto de x. Esto va a ser igual a, en este caso, 6xy cuadrada, y como este término es una constante porque es y derivado con respecto de x, al derivarlo se convierte en 0. ¿Qué podemos observar? Que los términos de las derivadas parciales, tanto de m como de n, son exactamente iguales. Con esto estamos verificando que es una ecuación diferencial exacta. Si esto no fuera así, tendríamos que aplicar factor integrante para forzarla a que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a continuar. Si hay alguna duda con respecto a cómo se obtuvieron las derivadas parciales, dejaré el link de los videos paso a paso en la descripción de este video. Entonces, con esto ya lo verificamos. Listo, pasemos al punto número 2. Integrar m o n con respecto a su diferencial. Aquí podemos utilizar cualquiera, por eso dice m o n. ¿Qué les parece si, aplicando la ley del menor esfuerzo, pues utilizamos la primera? Por practicidad. ¿Por qué? Porque esta no tiene cocientes y en esta sí, y ya con eso espanta. Entonces vamos a utilizar la primera. Vamos a borrar todo el procedimiento del paso 1 y seguimos adelante. Entonces integramos en este caso m. Vamos a ver con m qué es lo que pasa. Al integrar la parte de m con respecto a su variable que es diferencial de x, vamos a obtener algo muy curioso. ¿Qué pasa? Hay que recordar que m es la derivada parcial de la función con respecto de x. Si la integramos con respecto de x, pues únicamente nos quedará la función
dependiente de x y de y. Al integrarla nos da esta parte. Entonces, esto lo vamos a igualar con lo que tenemos aquí arriba, que será la integral de 2xy cúbica más 1 con su respectivo diferencial de x. Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo integramos? F de x, y va a ser igual a ¿cuánto? Al integrar esto con respecto de x, ya sabemos, todo lo de y es una constante, y el resultado, de manera rápida, será el siguiente. X cuadrada y cúbica más x. Ya que integramos con respecto de x, hay que agregar algo más. ¿Qué es eso algo más que vamos a agregar? Pues una constante de integración, pero no cualquier constante de integración. Una constante que va a depender o va a estar en función de la otra variable, que en este caso es y. ¿Y por qué de y? Porque cuando nosotros derivemos parcialmente todo esto con respecto de x, obtendremos lo que es m precisamente. Pero ¿qué pasa? Al derivar algo que depende de y con respecto de x, se volverá cero. Entonces, por eso agregamos este término. Ahora, tenemos esta función, pero no conocemos el valor de c que depende de y. Entonces, tenemos que ir al siguiente paso, que es el paso 3, que dice derivar m o n, es decir, la que escogimos. Como escogimos m, pues derivar m con respecto a la variable contraria. Es decir, derivar parcialmente esta función. ¿Y por qué derivarla parcialmente? Pues precisamente para poder igualarla con esto. La derivada parcial de la variable contraria nos va a dar como resultado lo siguiente. La derivada parcial de la función dependiente de x y de y con respecto a la variable contraria, que si aquí integramos con respecto de x, derivamos con respecto de y, esto va a ser igual a ¿qué? En términos de esto de aquí. Al derivar parcialmente con respecto de y, x se vuelve constante y tendremos 3x cuadrada y cuadrada. Esta x, al derivarla con respecto de y, se vuelve constante, entonces es 0, y únicamente nos queda en esta parte la c que depende de y, pero derivada, es decir, c' de y. Ahora, ¿qué podemos observar? Podemos observar que esto que tenemos aquí es precisamente el valor de n, la parte que viene de donde procede n, que es la derivada parcial de la función del resultado al que queremos llegar, pero derivado con respecto de y. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer una igualación. Esto nos lleva del paso 3 al paso 4, que es precisamente igualar la derivada anterior, es decir, esto de aquí, con m o n. En este caso lo vamos a igualar con respecto de n. N, ¿por qué? Porque es precisamente a lo que es igual esta derivada parcial de aquí. Entonces vamos a igualar y reescribir esto tal y como está. Tenemos 3x cuadrada y cuadrada más la constante prima dependiente de y. Y esto lo vamos a igualar con lo que corresponde al valor de n. N es esto que tenemos aquí arriba, es decir, 3x cuadrada y cuadrada menos 1 sobre y. Listo. Ahora que hemos llegado hasta aquí, podemos ver que en ambos lados de la igualdad tenemos algo que es similar, el 3x cuadrada y cuadrada. Por lo tanto, se puede simplificar y únicamente nos quedará que la c' de y va a ser igual a menos 1 sobre y. Bien, con esto hemos cumplido con el paso 4. Ahora, ¿qué dice el paso 5? Integrar la constante derivada con respecto a su variable. ¿Cuál es esa variable? Pues precisamente la variable y. Por lo tanto, de aquí obtendremos el siguiente paso que vamos a anotar a continuación. Ese paso es realizar la integral, y lo pondremos por acá, la integral de c' de y, diferencial de y respectivamente, igual a la integral, y le ponemos su signo menos de acá, de 1 sobre y. Esto con su respectivo diferencial de y. Este sería hacer el paso 5. Entonces, al integrar esta c que está derivada, únicamente nos quedará c dependiente de y esto va a ser igual a menos, y la integral de 1 sobre y, o de 1 sobre algo, es equivalente al logaritmo natural de y.
Y listo, ahora que hemos encontrado este valor, pues tenemos que ir al siguiente paso. Ese siguiente paso es el paso 6 que dice sustituir el valor de la constante que acabamos de obtener en la función obtenida en el paso 2. Esa función es la función precisamente que tenemos por acá. La función de la cual queremos saber realmente cuánto vale. Entonces, para eso, dejemos de lado lo que tenemos por acá y voy a borrar esto de aquí para hacer énfasis en la función dependiente de x y de y. Entonces, ¿qué les parece si para ahorrarnos tinta, en esta parte de aquí, y además ahorrarnos tiempo, en esta parte de aquí simplemente sustituimos el valor de la integral que obtuvimos? Eso quiere decir que esta c dependiente de y va a ser sustituida por menos, y lo voy a poner en otro color para resaltarlo, menos el logaritmo natural de y. Listo. Entonces ahora hay que recordar finalmente, ya que concluimos los 6 pasos, que la función dependiente de x y de y la podemos poner en equivalencia con una constante. Esto quiere decir que esta función dependiente de x y de y la podemos considerar simplemente como c. Esto va a ser x cuadrada y cúbica más x menos el logaritmo natural de y. Y con esto podemos concluir que sería el resultado de la solución de la ecuación diferencial que teníamos aquí arriba, aplicando estos pasos y verificando si la ecuación diferencial es exacta. Si el video te gustó y te ayudó, no olvides de darle like, compartir el video, suscribirte a este canal y claro, si tienes alguna duda con respecto a los temas, comentarlo y también checar nuestra lista de reproducción de ecuaciones diferenciales en este tu canal Salvador Phi. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.